Así que adelante, Caro. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Es un gusto estar con ustedes. Qué bonito iniciamos, ¿verdad? La introducción, porque es verdad. No sé cómo te has sentido, pero lo que es todas las semanas, estas semanas, poder recorrer juntas, estar unidas recorriendo el Evangelio de Marcos, nos une esto, nos une en el mismo tema, nos une Cristo, nos une esta comunión, poder estar juntas, aunque estemos separadas a la distancia, juntas en un mismo pensar, en un mismo sentir, que es este hilo conductor del gran tema de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? Una de las tareas que vimos es las preguntas que formuló Jesús, ¿verdad? Estuvimos navegando en estas preguntas, ahorita más a ratito, vamos a ver cómo nos fue. Y pues tú te diste cuenta y te estás dando cuenta en el libro de Marcos que mientras Jesús enseñaba, él hacía preguntas, ¿no? Bueno, mientras él enseñaba, yo creo que te vas a dar cuenta que tenía varios métodos de enseñanza, ¿no? Varias formas de enseñar, ¿no? Enseñaba, y sobre todo en Marcos, vemos un poquito de su contenido de la enseñanza en algún discurso, lo habíamos visto, no tanto como en los otros evangelios, pero vemos mucho también del discipulado, cómo ayudaba a sus discípulos, ¿no? Y cada ocasión era una ocasión para enseñar. Cada plática, cada conversación, él estaba observando, él estaba escuchando y enseñaba. Y algo que me impresiona mucho en Marcos, que es el evangelio que lo dice, es que dice que cuando vio a la multitud, este personaje que aparece una y otra vez en el evangelio de Marcos, la multitud, y no solamente la multitud, sino la gran multitud, que apretujaba, que demandaba, que preguntaba, es un personaje. Otro personaje, pues es los discípulos, los 12, y algunos otros, hay discípulos, y otro personaje, pues los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ¿no? Eh, Tú los vas viendo, estos personajes. Y en esta multitud, cuando Jesús la ve, recordarás, le dice que le dio compasión verlos como ovejas que no tienen pastor, y al sentir compasión les enseñó. Entonces, la enseñanza viene movida en el corazón de Cristo por compasión al ver que parecen ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y sí lo tenemos, ¿no? Sí lo tenemos, que es Él, y bueno, esto me llama mucho la atención. Entonces, como tú ves, mientras enseñaba Jesús, Él formuló preguntas. Cuando estudias los evangelios, puedes descubrir que estas preguntas conforman un buen material para el estudio bíblico, individual o en grupo, ¿no? Es algo muy bueno como para aprender y para enseñar. La mayoría de las preguntas de Jesús caen dentro de unas de estas tres categorías. Uno, preguntas que ratifican su enseñanza. Jesús formuló preguntas para probar que lo que él decía realmente tenía sentido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una clasificación. Hay más, se puede clasificar de más maneras, pero esta es una clasificación. En Mateo 6:25, recordarás, este famoso, eh, em, este famoso texto donde habla de que no se preocupen, ¿verdad? Por lo que han de comer, ¿te recuerdas? Bueno, en Mateo 6:25, Jesús afirma, no se preocupen por su vida. Esta es la enseñanza, no se preocupen por su vida. Para validar esta enseñanza, él prosigue con una serie de preguntas y comienza. Si quieres, vayamos ahí, lo puedes ver en Mateo 6. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Acuérdate que está ratificando, no se preocupen por su vida.
Pregunta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Hablando de las aves. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Estas preguntas tienen relación con la enseñanza que está dando, que es no se preocupen por su vida. ¿Se dan cuenta? Estas preguntas son preguntas que nos hacen pensar, reflexionar, detenernos en esta verdad. Y en esta verdad, pensando, no se preocupen por su vida, como si esa palabra se repitiera en nuestra mente. No se preocupen por su vida. ¿Y cómo responderíamos? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Bueno, nos invita a decir, sí, sí, sí el alimento, sí la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, sí lo es. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Jesús preguntando. Ustedes son de más valor que la vida y que el cuerpo para la ropa. Ok. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No, pues nadie. No. He estado bien ansiosa y no he podido añadir una hora al curso de mi vida. Son preguntas que van a ratificar su enseñanza, que van a decir sí o sí, es verdad. Es verdad lo que tú estás diciendo, es verdad, ratifica su enseñanza. No debo preocuparme por la vida física, no, por su vida. Cuando respondemos honestamente a este tipo de preguntas, las que acabamos de ver, descubriremos que estamos de acuerdo con la declaración original de Jesús. ¿Te das cuenta? Estas preguntas nos remiten a la declaración original de Jesús, ¿no? Es buscarla. Otros ejemplos de este tipo de preguntas, lo puedes apuntar, aparecen en Lucas 6, del 27 al 32, y Lucas 9, del 35 del 23 al 25. Otro tipo de pregunta son las preguntas que desafían falsas ideas. Tal como nosotros, Jesús vivió en una cultura religiosa donde florecían falsas ideas. Imagínate, ¿no? ¿En qué tiempo? En el tiempo del Imperio Romano, él está ahí, o sea, ve el contexto histórico de cuando Jesús predicaba estas deidades, ¿no? Polideidades por todos lados. Entonces había falsas ideas, muy parecido como hoy. Jesús desafió lo que era una manera común de ver el sufrimiento, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero antes de esto, él desafió estas ideas por medio de preguntas, estas ideas falsas. En el caso de Lucas 13, del 1 al 2, ¿alguien los puede leer? ¿Nos puede ayudar a leerlo? Ceci Castillo, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Sí, claro. Lucas 13, del 1 y 2. Okay. Dice, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Qué curioso, ¿no? Dice, Jesús les respondió. ¿Cómo que le respondió con una pregunta? Jesús está respondiendo con una pregunta, ¿no? ¿Lo observaste? Y entonces, aquí, ¿qué idea falsa está desafiando? Mucha gente pensaba que el sufrimiento era el resultado del pecado. ¿Te acuerdas de Juan 9:2? Si nos puedes ayudar a leerlo, Cristal. Juan 9:2, recordándonos cuando Jesús está con el ciego, ¿recuerdas? Que por qué había nacido ciego. Si por el pecado de sus padres, ajá. Juan 9:2. Sí. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Exacto, ¿te acuerdas? Entonces,
así se pensaba, ¿no? Que su sufrimiento era el resultado del pecado, era una de las ideas en ese tiempo. Entonces, desafió esta manera de ver el cómo. Piensan que estos galileos eran más pecadores, versículo 2 de Lucas 2, que todos los demás galileos porque sufrieron esto. Está desafiando esta idea falsa, ¿no? Él la lanza. Su pregunta forzó a quienes escuchaban a considerar su manera de pensar, ¿no? Ya se estaba adelantando. Ustedes están pensando que eran más pecadores ellos porque sufrieron esto, ya se está metiendo a nuestro pensamiento. Siempre nos hace reflexionar. Él es un maestro que nos hace reflexionar, meditar, pensar. Que salga la respuesta de nuestra boca. Estas preguntas que desafían las ideas falsas confrontan nuestras tradicionales y a veces equivocados puntos de vista acerca de Dios, ¿no? Lánzase esa pregunta, una pregunta que como que es sacude nuestro pensamiento, nuestro tradicional, nuestros esquemas tradicionales, falsas ideas que se van gestando en nuestra vida. Encontrarás otros ejemplos de este tipo de preguntas desafiantes en Mateo 15, del 1 al 3, y Mateo 16, del 13 al 15. O sea, te vas a dar cuenta, ahorita lo descubrimos en Marcos, ¿no? Nos fuimos viendo en Marcos las preguntas que él hacía, ¿no? Cómo él estaba empezando, pero lo vemos también en todos los evangelios. Ahorita estamos viendo ejemplos en todos los evangelios, porque era una forma de enseñar. O sea, no les daba la respuesta luego, te hacía pensar, que saliera de ti, que la descubrieras. Otro tipo de, bueno, antes de esto, ¿verdad? Bueno, sí, las preguntas, otro tipo de preguntas que profundizan la fe. Jesús a menudo preparó un milagro con una pregunta. ¿Se acuerdan? Juan 5:6. ¿Cuál es el contexto? Pues es el hombre que estaba en Betzata, ¿no? En la puerta de Betzata. ¿Recuerdas? Vamos a ver en Juan 5, versículo 5. ¿Quieres ayudarme a leerlo? A ver a quién veo aquí en la pantallita. Aquí le muevo. Daniela Astrid García. Danaje Astrid García, por favor. Sí. Dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Okay. Jesús lo vio, y supo Sí. que hacía tanto que padecía de la enfermedad que le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Wow. 38 años enfermo. Él lo sabía. Jesús omnisciente, sabe todo. Pero le pregunta, ¿quieres ser sano? En la versión de Dana, ¿quieres recobrar la salud? Preguntar esto, queridas hermanas, pareciera una locura. Aún así, en esta situación, Jesús quizá deseaba forzar al hombre para que pensara sobre lo que realmente era importante. Quería profundizar qué estaba pasando. Probablemente la pregunta tenía la intención de ayudar al paralítico para que profundizara su fe en Jesús. Jesús también formuló preguntas que pudiera desarrollar la fe después de algunos episodios que mostraban falta de fe. En Mateo 14:31, vamos a verlo. ¿Nos ayudas, Isis, a leerlo, por favor? Mateo 14:31. Desde el 30. 14:30. Sí. Okay. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué pregunta directa, ¿no? Una pregunta directa, cuando muestras falta de fe, pregunta el por qué, ¿no? Está profundizando en la fe. Es una pregunta que cala, ¿no? Que cala hasta lo más profundo, porque es directo a uno mismo, a uno mismo. Ahí en Mateo 14:31, Jesús rescata a Pedro del agua y después le pregunta, ¿por qué dudaste? O sea, esa pregunta también resuena, seguramente por mucho tiempo resonó en la mente de Pedro. ¿Por qué dudaste? Se repite en los oídos de Pedro seguramente por el resto de su vida y probablemente le haya ayudado en situaciones difíciles, ¿no? Recordar, ¿por qué dudé? Y también nos ayuda a nosotros una vez que vayamos a la aplicación, pero en el texto lo podemos ver así. Ay. Ok. ¿Qué nos puede ayudar cuando estamos estudiando las preguntas? Queridas hermanas, ¿cómo podemos hacer un ejercicio, verdad? Ya las estamos identificando. Número 1, pues las identificamos, ¿no? ¿Cómo podemos insertar las preguntas de Jesús en un estudio bíblico? Pues tanto para el estudio individual como para el estudio en grupos, podemos utilizar la siguiente táctica. Encontrar una pregunta de Jesús primero, ¿no? Como es lo que estamos haciendo, encontrarla. Indicar la pregunta, después de seleccionar esta pregunta, ver si es de las que ratifican, si es de las que profundizan en la fe, ¿no? También hay preguntas retóricas, ¿no? Aquellas que no requieren una respuesta, ¿no? Que hay una verdad obvia detrás, ¿no? Esa también, quizás en contraste de estas preguntas retóricas en las que nos dejan así, ¡pum! Porque la pregunta es muy obvia y porque no está demandando respuesta. Entonces, al encontrar la pregunta, después la seleccionas, determinas de qué tipo de pregunta es. Puede ser que una pregunta caiga en varios tipos de estas categorías. Puedes analizar el contexto de la pregunta y a lo mejor ahí puedes ver, como nos comentaba Cristal la vez pasada, en alguna ocasión, que ella veía, ha ido encontrando en Marcos los tipos de enseñanza que va dando. A ver, enseñanza de tal, y ya vas poniendo como que en un cuadro las enseñanzas, ¿no? A ver, enseñanza tal, entonces ahí podrías tú poner las preguntas también. Analizando el contexto, podrías ver cuál es la enseñanza. Enfoca tu atención en el propósito de Jesús, considerando lo siguiente. Para las preguntas que ratifican, encuentra la declaración que está siendo validada. Como al principio, la primera fue, no se preocupen por su vida. Esa es la declaración que está siendo validada. Haz una lista de posibles objeciones a la declaración y después describe cómo se resuelven las objeciones. Para las preguntas que desafían, identifica las ideas falsas que están siendo desafiadas. Discute las razones detrás de estas ideas falsas. Y entonces te ayudará a tener una mayor comprensión de lo que Jesús nos está enseñando, ¿no? ¿Te das cuenta cómo la manera de enseñar de Jesús es activa, no es pasiva? Quiere que tú te involucres, quiere que tú contestes estas preguntas. Hay un diálogo. Ay, debo que saber por qué dudaste, pero esa no va ahí. Y bueno, esta es una pequeña, bueno, y bueno, después de esto puedes concluir con oración, ¿no? Concluir con oración. ¿Por qué? Porque podemos, vamos a stop short. Podemos orarle a Dios. Siempre que estamos estudiando la Biblia, no sé, siempre es un diálogo. Ya estamos estudiando, tienes tu estudio y puedes orarle a Dios, ¿no? Terminas tu estudio. Para las preguntas que ratifican,
Ora para que Dios te ayude a ver claramente las razones espirituales detrás de la enseñanza de Jesús, ¿no? Dios, ayúdame a ver estas enseñanzas. Ayúdame a tener oídos que escuchan, ¿no? El que tiene oídos, oiga. Dame esos oídos espirituales que ven, que escuchan tu verdad, y esos ojos espirituales que ven tu verdad. Esta verdad que tú quieres enseñarme, no lo que yo creo que es, sino lo que tú quieres enseñar. Para las preguntas que desafían, podemos pedirle a Dios que nos ayude a comprenderle basado en la verdad y no sobre ideas falsas, ¿no? Que podamos ver esas ideas falsas claramente y podamos detectar la verdad. Para las preguntas que profundizan la fe, podemos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra fe crezca, ¿no? Algo importante es que Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír y lo que se escucha es el mensaje de Dios. ¿Tú quieres aumentar tu fe? Un estudio sano de la Biblia aumenta tu fe, porque la fe viene del oír el mensaje. Me falta fe, necesitamos ir más a las Escrituras. En oración, pidamos, Dios, aumenta nuestra fe en ti. Podemos pedir que nos ayude a reconocer que solo Él puede, por medio de Él podemos experimentar esa vida abundante, esa vida plena, ¿no? Entonces, estamos estudiando la Biblia y en oración tenemos este diálogo con Dios de lo que vamos aprendiendo. Ok, desafía mi fe esta pregunta y quiero crecer en la fe, quiero no dudar de ella, en la fe. Y las pruebas, queridas hermanas, vamos a aprender que son las pruebas las que, según Pedro, filtran, ¿cómo se dicen? Acrisolan nuestra fe. Son las pruebas las que acrisolan nuestra fe, quitan la impureza para que sea una fe en Cristo solamente, no en muletas, no en cosas nuestras, en nuestra fuerza física, en nuestra juventud, en nuestra experiencia, en nuestra... No, esa no sea lo que nos sostiene, sino la fe en Cristo. Y las pruebas ayudan a que esta fe sea purificada, ¿verdad? Entonces, crecer en la fe, por eso es que hay pruebas. A veces la pasamos y a veces no, ¿no? Ahí podemos ver en el Evangelio de Marcos cómo Jesús da la enseñanza y luego los lleva al laboratorio de la fe, ¿no? A la práctica. Tenemos que ir a la fe, a salir, ¿verdad? Y nuestra fe es desafiada y pues podemos darnos cuenta, Dios en su bondad nos muestra el estado de nuestra fe. Y es bueno, porque entonces podemos aspirar a crecer en la fe. Entonces, vamos ahora, antes de continuar, a ver cómo les fue, qué descubrieron en las preguntas que contaron, cómo les fue, qué aprendieron, algo que nos quieran compartir. Y si nos ayuda Sandy para ver quién puede. Adelante, Erika, Tatiana, por favor. Ay, yo sí, pues busqué todo en todo el Evangelio y encontré 55 preguntas que hace Jesús. Principalmente era como leí la versión digital, es la de Reina Valera 65, decía a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. A ellos se dirige muchas veces. Después también les hace preguntas a sus discípulos. También a veces hace preguntas a la gente a su alrededor cuando está dando alguna enseñanza, pero es más lo que hace a los fariseos y a sus discípulos, las preguntas que hace en general. Y la última pregunta que hace se la hace a Dios, esta parte de por qué me has abandonado, ¿no? Entonces, los únicos capítulos que no tienen preguntas son el 1, el 13 y el 16. Son los capítulos que no hace preguntas. Y básicamente, pues eso fue lo que yo entendí. Pues yo entendí que era sobre cuando le hacen ataques los fariseos, es cuando normalmente les contesta con una pregunta.
que son detonantes. Esa es la manera en que él les responde. Y a sus discípulos, pues sí, como para enseñarles algo. Muy bien. Fue un recorrido ahí, Erika, Tatiana, muchas gracias. Un recorrido de observación, ¿no? Que responde, si te das cuenta, estamos estudiando mediante un proceso, ¿no? Un proceso, sin darnos cuenta, poquito a poco, pues preguntamos en la observación, ¿quién? ¿Quién, no? ¿Quién es el que al que se le pregunta? ¿No? Ya descubrimos multitudes, los discípulos, los fariseos, los saduceos, a la multitud cercana, a Dios, le pregunta a Dios, ¿no? Ese quién está respondiendo, ¿no? Y vamos a ir respondiendo el cómo, el cuándo, el dónde en esas preguntas, y eso nos va a ir ayudando. Son preguntas que ayudan a ver qué dice el texto y las responde el mismo texto. Entonces, muy bien. ¿Alguien más? Sí, continuamos con Normita Diego. Si quieres, puedes prender tu cámara también, Normita, porfis, para que te veamos. Sí, gracias. Estoy con mi mamá, está enferma, entonces por eso no enciendo mi cámara, pero quiero compartir. A mí me impresionó cómo Jesús dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 8, ¿cuánto pan tienen? Y me imagino a Jesús, ¿no? Con toda la multitud, él sabía lo que iba a hacer y él estaba hablando con sus discípulos y les estaba haciendo preguntas como esta: ¿cuánto pan tienen? ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? ¿Por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, y tienen ojos y no pueden ver, tienen los oídos y no pueden oír. Y todas estas, dice, todavía no entienden. O sea, Jesús, pienso, estaba llevando cada día a la reflexión a las personas, y en este caso pues estaba hablando con sus discípulos, y a pesar, ¿no?, de tiempo caminar con él, con ellos, de ellos ver milagros, ellos pues no alcanzaban a entender, no alcanzaban a mirar, ¿no?, lo que Jesús quería decirles. Y esto a mí me ha hecho mucho pensar cómo también al instruir necesitamos hacer preguntas, ¿no? Es básico, porque a veces damos consejería diciendo, pienso esto, creo aquello. Y bueno, desde hace algunos años yo he visto la importancia de hacer preguntas, pero a veces tengo la tendencia a regresar a ser como antes, ¿no? A más dar como la escritura, mi idea. Y pues esto de hacer preguntas, siento que es muy, muy bueno. Me ayudó mucho. Gracias, Caro, por la tarea. Okay. Entonces, algo importante de que ya hemos estado viendo las preguntas. Muchas gracias, Normita, y oramos por tu mami, por su pronta recuperación. Gracias. Qué bueno que puedes estar con ella ahí. Saludos a su mami, si nos escucha. Y sí, está escuchando tu clase. Gracias, Caro. Saludos, mamá Gracias. de Normita. Vamos a ir viendo una de las cosas que nos ayuda a estudiar. Ya estamos observando cada una de nosotras, y vamos a ir clasificando lo que vamos encontrando, ¿no? Preguntas de tal tipo, ¿qué fue la enseñanza en esta? Y eso nos puede ayudar mucho, o como lo acabamos de ver, ya lo veas en la clase, en la repetición o lo que sea, veas, es una forma de clasificar, ¿no? Ahorita, después de observar, hay mucha información que podemos ir clasificando, y entonces nos da esta enseñanza. Por ejemplo, ¿qué objetivo tenía cada pregunta? ¿No? ¿Qué enseñanza tenía cada pregunta? Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a ir viendo. Muchísimas gracias, Normita. ¿Quién más? También tenemos a Ivonne Agudo de Mérida. Ivonne. Okay. Buenos días, hermanas. Pues yo clasifiqué las preguntas y hice una pregunta para poder clasificarlas. La pregunta que hice es: ¿qué buscaban las preguntas de Jesús? Y ahí encontré como varios rubros, y el primero es hacer énfasis en algunas escrituras o en algunas revelaciones, ¿no? Por eso pregunta, ¿no está escrito o acaso no saben? Para hacer énfasis en ciertas enseñanzas, ¿no? Como que estaban ahí perdidas o que estaban dadas por hecho. Luego, la segunda es, muchas veces pregunta a sus discípulos, ¿acaso no entienden? ¿Cómo no comprenden? ¿Ustedes tampoco? ¿O cómo entenderán más
Y bueno, creo que ahí es mucho como para hacerles saber que todavía tienen como velada su visión, ¿no? Luego, la 3 resuelve con ellas dudas acerca de su identidad, por ejemplo, o su poder, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién dice? Ahí está. Sí, ok, resuelve preguntas dudas sobre su identidad con preguntas como ¿quién dicen que soy? ¿Cómo que si puedo? O cuando lo van a arrestar, ¿acaso soy un bandido? ¿No? La 4 es para curar y para conectar con otros, ¿no? Como qué quieres que haga o quieres ser sano, hace preguntas como muy específicas. Luego, 5 para hacer a que otros participen, ¿no? De su enseñanza, de su conocimiento, lo que decías hace ratito. También para hacerlos como responsables, ¿no? Hay ciertas preguntas que hace como para hacerles saber que ellos deben ser responsables de eso. Incluso en la misma pregunta de ¿soy un bandido? ¿No? Les está haciendo la responsabilidad de yo no soy eso, pero ustedes están haciendo esto conmigo. O para hacerlos también con sanación, ¿no? ¿Qué quieres? Tu fe te ha sanado. Y Jesús pocas veces dice, yo, o nunca he visto que diga yo te sané, sino siempre los hace partícipes, ¿no? Tu fe te ha sanado. Y otra cosa también que he visto mucho ahora con lo que decías la semana pasada de la visión que tiene Marcos sobre Jesús y ser el siervo sufriente, escribí aquí la notita, Pedro fue impactado por el sufrimiento de Cristo, ¿no? Así como otros tienen pienso en Juan mucho. Juan, no sé si con su corazón joven se impactaba mucho porque Jesús sabía de antemano, ¿no? Y eso es algo que repite él mucho, ¿no? Como él ya sabía, pero Pedro siento que se impactó del sufrimiento de Cristo y entonces ya con esa perspectiva y leer Pedro, primera y segunda de Pedro, entiendes cómo él volvió tema central de sus cartas precisamente el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento personal y cómo eso lleva al fruto. Pasó de temer el sufrimiento, ¿no? Como ser el Satanás de Jesús, ¿no? Que le decía, no, sigues viendo lo humano. Pasó de temer el sufrimiento a amarlo y entender sus frutos y su propósito. Y eso fue lo que concluí. Gracias. Tu micrófono, Caro, tu micrófono, sí. Todavía se me va, ¿ves Andy? Ajá, muchas gracias, Ivonne. Qué gusto saludarte hasta allá, Mérida, que andas por allá desde hace un tiempito. Qué bueno. Saludos a tu esposo. Supe por acá que te habías ido para allá. Muchas gracias. Y muy bien, ya empezaste a clasificarlas. Ya te diste cuenta de qué se trata, cómo utiliza las preguntas Jesús, ¿no? En su enseñanza. Me gustó, aquí apunté que pusiste, es cierto, no está escrito, o sea, les dice, ¿no? A la audiencia, ¿a quién le dice no está escrito? ¿No? ¿Acaso no han leído? ¿No leyeron cuando David, ¿se acuerdan? O sea, dado por hecho que ellos han leído y también preguntando, ¿no has leído en la escritura? Es verdad, hay preguntas que hablan lo mencionaban también por acá Norma, de la incredulidad, ¿no? Todavía no entienden así a los discípulos una y otra vez. Vean cómo es ahora la cronología, ¿no? Cómo va haciendo esto. Cómo en el principio no ven a Jesús como maestro, aunque él en Marcos 1, fíjate bien, en Marcos 1, en el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y a sus hermanos que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ok, él está anunciando lo que va a hacer, ¿no? Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Va a haber una transición. Les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Iban a ser transformados. Nada más dice eso, no vamos a ver qué significa, no, nada más eso iba a pasar. ¿No? A los primeros capítulos no le llaman maestro, ¿no? Pero sin embargo se empiezan a
a asombrar de su enseñanza, ¿se acuerdan? En el mismo capítulo 1, versículo 22, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ahí empieza la enseñanza. Y se admiraban de su doctrina. Doctrina significa, en lo más sencillo, enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya empezaban a ver una diferencia en la enseñanza. Había una diferencia entre la enseñanza de los escribas y la enseñanza de Jesús. ¿Estamos? Y ya sigue más adelante, versículo 27. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún que los espíritus inmundos le obedecen? Bueno, y antes dice, ¿qué es esto? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Les estaba asombrado desde el primer capítulo la enseñanza de Jesús, la manera. Ahí tú ya vas a ponerte tus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? ¿Qué era diferente? ¿No? ¿Qué lo hacía distinto? Más adelante, predicaba, que también tiene que ver con enseñanza, versículo 38, ¿verdad? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas. Y más adelante, capítulo 2, empieza, así como dijeron la última pregunta, la primera pregunta, ¿verdad? Versículo 8, ¿por qué conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿No? Entonces, ¿por qué caviláis? ¿No? ¿Va a ser algo, va a ser un milagro? Y él cuestiona para que puedan entender lo que iba a suceder. Tiene un propósito, ¿no? Y es esta primera pregunta. Entonces, estamos viendo cómo va enseñando Jesús. Y lo llaman maestro, más adelantito, lo tengo por aquí, lo llaman maestro, lo comienzan a llamar maestro. Alguien por ahí observó que también, así como al principio él estaba enseñando abiertamente, bueno, más bien se escondía, luego empezaba ya la oposición y esto ya querían matarle, ¿verdad? Esta oposición, y entonces por eso él decía, no se lo digas a nadie porque todavía no era el tiempo, no es por miedo, es porque no era el tiempo, ¿verdad? Lo vamos a ver, y cómo él reacciona, cómo él sigue su enseñanza, aún cambia la enseñanza. A partir de entonces, empezó a decir que el Hijo del Hombre padecía, ¿se acuerdan? Y a partir de entonces, viene un cambio. Ya empezó a hablar, y ellos no lo entendían, aun cuando se lo estaba diciendo. Fue después, ¿no? Lo vamos a ver cuándo entendían. Y eso da mucha fe, ¿no? Porque cuántas veces nosotros, pues nos han dicho cosas, Dios nos ha dicho cosas, y no entendemos. En mi vida cristiana muchas veces, pero Dios en su gracia nos hace entender, ¿no? Y nos caen veintes. Y era lo que me decía aquí, era esto, ¿no? Bueno, hay esto, y esto es muy, muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Sí, pues gracias, Caro. Continuamos con Ceci Castillo, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Caro. Muchas gracias por esta aventura de estudiar el libro de Marcos. También hice una clasificación de preguntas, pero hubo una en específico que me llamó muchísimo la atención. Bueno, son dos. Está en Marcos 9, ¿Sí? Cuando Jesús está preguntando a ellos acerca del muchacho endemoniado, ¿Sí? les dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y a mí ese par de preguntas se me hizo particularmente muy, muy especial, porque siento que es el sentimiento de este siervo sufriente, ¿no? O sea, que las dejó al aire, son de estas preguntas que hablabas que no tienen respuesta, que las dejó al aire, pero que las dejó con un profundo sentimiento de entiende, ¿no? Yo creo que si alguien me dijera hoy,
¿hasta cuándo voy a tener que estar contigo? Me dejaría profundamente pensando, o hasta cuándo voy a tener que soportarte, me dejaría con un sentimiento de tengo que aprender. Y creo que este era el sentimiento, ¿no? Y en particular estas dos preguntas se me hicieron como queriendo estudiar más, ¿por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cómo me sentiría yo si me lo hubiera dicho a mí o si me lo dijera hoy mismo, ¿no? Creo que me llamaría mucho a la reflexión. Y bueno, eso era lo que quería compartirte de mi Sí, ¿qué estudio. versículo es en particular? Capítulo 9, 19. ¿Perdón? 9:19. Ok. Capítulo 9:19. Ah, aquí está muy importante, exactamente, como decía, gracias Ceci, como decía Ceci, primero las encontramos, nos capta nuestra atención y después tenemos que ver a quién se la dice, ¿no? Porque aquí, a mí lo que me llamó la atención de esta pregunta fue que se la dijo a una generación, no a una persona, a una generación, ¿no? ¿Por qué? Este famoso quién, ¿verdad? Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hablando del endemoniado. Y bueno, va mucho que estudiar ahí, ¿verdad? Pero por lo pronto sabemos que no solamente a la audiencia que estaba ahí, sino a esa audiencia le decía generación. Esta generación incrédula. Y ahorita que decías, ay, alguien que no quisiera soportarme, es importante, yo pensé, ¿qué es lo que le produjo eso a Jesús? La incredulidad. La incredulidad. Y todo tiene que ver, ahorita lo vamos a ver más adelante, con esto. No sé si se han dado cuenta, fe, incredulidad, enseñanza de fe. Siempre es fe e incredulidad, no es de perfección, yo debo de ser súper perfecta y si no, no me soporta. No, 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 no. Tiene que ver con fe. Es más, ¿cómo escuchamos? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero qué impresionante, ¿no? Vayan viendo los temas que se relacionan y cómo Jesús llega a decir esta expresión, pero a la incredulidad. Es profundo, porque no es a mis méritos, a lo que hago, a mi incredulidad, ¿no? Y aún lo veía, vamos a ver, el famoso Marcos 4 y la parábola del sembrador tiene que ver con ello, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, Ceci, y me encanta que estamos clasificando ya te empieza a dar para mucho, ¿verdad? Ya nos empieza a clasificar y eso es muy, muy bueno. ¿Quién más? Muchas gracias, Ceci. Continuamos con Karina, por favor, Karina. Casi no te escuchamos, Karina. Checa tu... ¿Ya? Se oye mucha interferencia, Cari. Ay, perdón. ¿Sí, ya? ¿Ya? No, se oye mucha interferencia. Perdón. Al parecer su ventilador está prendido. Ya. Es lo que hace la interferencia. Ok, muchas gracias, Cari. Chécalo para ver si podemos escucharte. Continuamos con Fátima, por favor. Sí, hola a todas. Muchas gracias, Caro. De veras, me encanta escucharte. Es fascinante cómo nos inspiras, ¿no? Pero la parte que sí me ha impactado de ver las preguntas de Jesús, primero es como cuando los fariseos lo cuestionan, ¿no? Al mismo tiempo él cuestiona su pregunta. O sea, me encantó ver que cuando lo cuestionan, por ejemplo, sobre el ayuno, él mismo les dice, ¿no? ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? Luego adelante lo cuestionan acerca del sábado, ¿no? Y él con una pregunta también, o sea, le dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? O sea, lo que me encanta es con qué sabiduría, con qué profundidad y con qué astucia también de Jesús. Al cuestionar sus decisiones o sus convicciones de él también, o sea, con preguntas, va al corazón de los fariseos, ¿no? Entonces eso fue algo que me encantó al analizar cada pregunta que hizo Jesús, obviamente en todo este estudio de Marco. Y por otro lado, otra parte que me súper impactó es la sensibilidad de Jesús. O sea, me encanta porque cuando habla,
cuando viene Jacobo y Juan, ¿no? A decirle que le quieren hacer una petición. Y es fascinante porque Jesús ya sabía lo que le iban a pedir. Pero me encanta que él tiene la sensibilidad de decirles, ¿qué quieren que haga por ustedes? O sea, se me hace tan respetuoso, tan cuidadoso, tan sensible, ¿no? Aunque le iban a decir una barbaridad, ¿no? Los discípulos, o sea, pero su sensibilidad, y no solo con los discípulos, aún con el ciego, ¿no? O sea, era obvio que el ciego quería ser sanado, pero él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, entonces la verdad, por eso creo que es tan inspirante estudiar la Biblia y más con esta profundidad como nos estás enseñando, Caro, porque te hace valorar tanto el corazón de Jesús, o sea, tan respetuoso con los demás, tan, por una parte, confrontando su fe, sus convicciones, incluso la maldad de sus corazones, que era en este caso de los fariseos, cómo lo cuestionaban, pero también la sensibilidad donde había la necesidad, o sea, no, le pregunta a sus discípulos, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y después con el ciego, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, se me hace como guau, o sea, él ya sabía lo que necesitaban, pero él quería asegurarse de ser respetuoso, de ser sensible, de ser cuidadoso, ¿no? O sea, eso la verdad me encantó. O sea, entre todas las preguntas, ¿no? Que pude subrayar, que estudié, eso me impactó mucho al estudiar esta nueva estructura acerca de analizar todas las preguntas en Marcos, ¿no? Pero bueno, gracias, eso quería compartir. Muchas gracias y vamos viendo, es verdad, la manera, gracias Fátima, de cómo Jesús enseña. Si te das cuenta, una forma de enseñar es con preguntas, pregunta a la gente, ¿verdad? Pregunta a las diferentes audiencias, pregunta individualmente también y nos pregunta hoy a nosotros, nos hace esas mismas preguntas a nosotros, y eso es importante. ¿No? Te hace pensar, ¿no? ¿Alguien más? Por último, una última y avanzamos. Una última, entonces sería Nancy Espinosa, por favor. Adelante, Nancy. No te escuchamos, Nancy. Prende, por favor, tu micrófono. Ya, buenos días. Hola. Bueno, yo encontré 64 preguntas de todo el libro de Marcos. La verdad es que sí me quedé muy sorprendida porque al principio no entendía por qué hacía tantas preguntas Jesús. Sí. Conforme volví como a transcribir todas las preguntas otra vez, así en otra libreta y todo, y empecé a ver que iban unas dirigidas a los fariseos, que era como que utilizaba el Antiguo Testamento para responderles. Más adelante hay preguntas como cuando dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y Jesús vuelve a responder abajo, ¿no? En el versículo 35. En el 33 les hace, porque fueron a visitar, ¿no? A Jesús, su madre y sus hermanos, y le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero abajito él responde, mi madre y mis hermanos, en el versículo 35, son los que hacen la voluntad de mi padre. Ay, pero no lo tengo aquí, deja. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y digo, y ahí me quedé como, bueno, Jesús también a veces la misma pregunta él la respondía. Sí. Y ya después, y ahorita con lo que explicabas, pues ya voy entendiendo más algunas preguntas que me quedaban como en duda, porque yo decía, ¿por qué hacía estas preguntas? Sí. Y cuando empieza a hacer las preguntas en las parábolas, también vi que en dos parábolas les decía, pongan atención. Entonces decía, pongan atención. Entonces antes de enseñar decía, pongan atención, y a mí me recuerda mucho una escritura en 1 Samuel que dice, es mejor, tanto que me lo he aprendido, poner atención que la grasa de los carneros. Es mejor la audiencia de los holocaustos, y es mejor poner atención que y yo veía que Jesús les decía antes de empezar a enseñar con parábolas, les decía, pongan atención. Y me quedé ahí pensando, ¿por qué les decía pongan atención?
Pero como estuve más preguntas, digo, tendría que quedarme estudiando cada pregunta. Y algo que vi que también a los espíritus malignos le hace una pregunta, ¿no? Cuando tiene la legión, le dice, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces dice, a él también le hizo una pregunta, el espíritu maligno, que estaba endemoniado, que tenía, que era legión, tenía muchos demonios, y también le hace esa pregunta. Y también me quedé, y todavía no lo he estudiado mucho, cuando la mujer, bueno, ahí, tenía fe, fue y tocó el manto, dice, si logro tocar el manto, y cuando Jesús volteó, dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? La mujer enferma de hemorragia. Entonces, algo que vi que Jesús ya después dice, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Pero me quedé en la parte donde le dice, hija, porque dos personas que fueron sanadas por su fe de ellos, Jesús les dice hijos, o sea, hija, tu fe te ha sanado. Y más adelante, después de la mujer que tenía la hemorragia, hay una persona que no tenía fe. Le dice, solamente cree, porque era su hija, ¿no? Que tenía que ser sanada, y le dice, solamente cree. Y entonces ahí empecé yo como a ver esas diferencias en una fe, como esta mujer decía, no importa, aunque yo toque, aunque sea un pedazo de su manto, va a llegar. Y Jesús dice, tu fe, ¿no? Pero se refiere a ella como hija, ¿no? Hija. Okay. Y bueno, más preguntas que pues son muchísimas. Así estuve así como viéndolas y haciendo, y sí, son 60, que yo apunté, pues son 64 preguntas. La última, bueno, cuando Jesús le dice, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me haces amparar? Así fue como la última pregunta que él dijo al final. Y bueno, yo creo que esta clase me va a ayudar mucho para entender más de las preguntas, porque sí, hay cosas que no entendía, pero ahorita ya están saliendo como esas dudas que yo tenía. Claro. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Pues con tu comentario vamos a ir a continuar la clase, y precisamente vamos a hablar de eso, de ese pon atención. De ese pon atención lo vamos a hablar, porque es verdad, diferentes formas de enseñanza de Jesús, diferentes herramientas, como pues, estuvimos viendo en las preguntas, y todo tiene que ver con su enseñanza, y todo tiene que ver para nosotros con la comprensión, una mayor comprensión, ¿no? Porque va ligado a ¿qué no entienden? El entender comprensión con fe. Eso es muy importante, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo, y nos habíamos quedado aquí, en unas preguntas arqueológicas, ¿se acuerdan? Nos faltó la de estilo literario, ¿se acuerdan? Y ahí es donde vamos a seguir con el tema. Habíamos visto, pues, las preguntas de quién es el autor, ¿no? La audiencia, ¿no? Y vimos varios del Evangelio de Marcos. Y nos hace falta, veamos el tema del siervo sufriente, ¿se acuerdan? Y seguiremos entonces con el estilo literario de Marcos. Ok. Un poquito en el contenido, antes del estilo literario, todavía no lo veíamos. Es que daba para mucho, ¿verdad? Que estábamos viendo la cristología, estábamos viendo Hijo de Dios, y luego como el siervo sufriente. Y una de las palabras que más habla, ahorita que hablamos de enseñanza, ¿verdad? Con las preguntas, la enseñanza decían, unas preguntas eran para la audiencia, que era la multitud, los fariseos y demás, pero muchas eran para sus discípulos. Marcos, ves mucho de discipulado. ¿Qué es esto? En la enseñanza a los discípulos. Y eso lo podemos ver que 75 veces la palabra discípulos
aparece en Mateo, 40 en Lucas, pero en Marcos aparece, a ver, bueno, 46 veces, pero Marcos es muchísimo más chiquito que estos evangelios. Entonces, para que te des cuenta, por eso ustedes descubrieron, híjole, hay mucha enseñanza a los discípulos, mucha. Ajá, tiene que ver porque este discípulo se usa 46 veces. La importancia de, a lo mejor tú dirás, ¿y qué tiene que ver cuántas veces se repite algo? Es importante. Parte de estudiar con un método, estudiar con un proceso, tiene que ver con estudiar, por un lado, las cosas que se enfatizan, las cosas que son repetidas, las cosas que son relacionadas, las cosas que son similares y las cosas que son diferentes. 5, si puedes ponerlo uno en cada dedo, ay, así te vas a acordar. Algún autor así lo ponía, ¿no? Lo que es enfatizado, lo que es repetido, lo que se relaciona, lo similar y lo diferente. Esos contrastes. ¿No? ¿Por qué es importante lo repetido? Ah, porque entonces el autor quiere que sepamos algo, que no pase desapercibido y siempre va a ser para la mayor comprensión. ¿Sale? ¿Por qué estudiamos esto? No es para ser más listos, académicos, no, para una mejor comprensión. Esa es la idea, comprender para afianzas tu fe y creces en la fe y eres transformado. La importancia de esto, de esta repetición en la palabra discípulo en este caso, no solamente radica en las referencias a los discípulos, sino también lo que se dice de ellos. Marcos narra los triunfos de la fe de ellos, también los triunfos, pero más que ningún otro evangelio, también narra las fallas de ellos. Por ahí hay un micrófono abierto, y lo cerramos, por favor. Aparte de las narraciones que Marcos tiene en común con otros evangelios, hace algunos detalles e incidentes que solo Marcos registra, lo vamos a ver, pero qué interesante, ¿verdad? Yo creo que todas se han dado cuenta cómo la enseñanza de Jesús, ahí tú puedes ver el discipulado directo. Acuérdate que Jesús está haciendo de estos pescadores, yo voy a hacer de ustedes pescador de hombres, y está en ese proceso, lo estás presenciando en Marcos, ¿ok? En el 3:21, y así vamos leyéndolo, 3:21. Si quiere ayudarnos, la primera escritura, Sandra Nava, después Ceci Castillo, después Nancy Espinosa, así como van viendo la escritura, después Fátima, después Dana G, es como las voy viendo aquí, después Dora Luz, después Lupita Jiménez, después Norma Espinosa, luego Edith, Lisbeth Martínez, Angie María de Lourdes, Olivia González, Jazz Soto, Silvia Manjarres, Antonieta Morelia, ¿no? Ahí tenemos varias escrituras, 3:21 y así en el orden. ¿Les parece? Sí, muy bien. Dice 3:21. Dice, cuando lo supieron los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Wow. Estamos hablando de, son detalles e incidentes que solo Marcos registra, ¿ok? ¿Quién sigue? Yo. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. Ok, nada más en Marcos se dice esto. Síguele adelante, perdón. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Entonces es importante, por eso vamos hoy a estudiar ese pedazo. ¿Por qué? Porque ahí nos está explicando la importancia de las parábolas. ¿Qué más? ¿Sigo yo? Sí, quien ¿Cuatro siga. preguntas? Sí. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Wow. Sigo yo, Marcos 6:6, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Ok, solamente Marcos registra estos incidentes. ¿Qué más?
Después de Fátima. Yo. Perdónenme, es que no había Sí. visto que era Fátima. Sí. 52. ¿Por qué todavía no entendían el significado del milagro de los panes? Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Fíjate de quién se estaba refiriendo, de los discípulos. Corazón demasiado endurecido. Y endurecido tiene que ver con incredulidad. Incredulidad, ¿vale? ¿Qué más? Digo yo, Marcos 8:17. Dice así, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? En algunas versiones, entendimiento, cerrado entendimiento y dureza es igual. Por eso te digo que es incredulidad, dureza y entendimiento duro. Adelante. Yo creo que, soy yo. Marcos 9:6. Sí. Dice, es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. Ahí está en la transfiguración, ¿verdad? Muy bien. Sigo yo, Antonieta. Antonieta sigue, ¿verdad? Adelante. Ok. Marcos 9:10. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban, ¿qué sería eso de resucitar? Me encanta ahí, es en la transfiguración. Entre ellos se preguntaban, ay, ¿qué será eso de resucitar? No entendían qué era la resurrección. Es un hecho, todos estos hechos que estamos leyendo tienen que ver con incidentes que solamente Marcos registra. Sí. Sigo yo, es Lucas 9:24, perdón, No, Marcos 9:24, ¿sí? y dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Perfecto. Creo que sigo yo. Buenos Adelante. días. Buenos días. Marcos 9:33-34 dice, llegaron a Cafarnaúm y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Eso solamente en el Evangelio de Marcos. Gracias, Jazz. ¿Quién más? Buenos días. Marcos 10:14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Pues aquí Jesús se indigna porque impedían a los niños que se acercaran. Esa indignación solamente aparece en Marcos. ¿Ok? 10:24. ¿Yo, Olivia? Adelante, adelante. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Sorpresa ante la dificultad de que un rico entre al reino. 10:32. Puede ser Silvia Manjarres, puede ser para que avancemos. Yo. Prende tu micrófono, Silvi, prende tu micrófono. Tiene prendido también su micrófono Eli o Vero. ¿Quieres que lo lea, Caro? Sí, por favor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. 14:5. Quien tenga abierto su micrófono, por favor. Yo. Sí, adelante. Tania. Ya lo prendí. 14:5. Ya está prendido. 14:5.
14:5. Ajá, amén. Voy. Podía haberse venido por muchísimo dinero para darlo a los pobres y le reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha dicho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre se les tendrá con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Los discípulos murmuran contra María por el perfume caro, también lo dice solamente Marcos. Gracias. 14:37, adelante. Dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigile hasta ahí, ni una hora. Perfecto, es la decepción de Jesús, ¿verdad? La decepción de Jesús. Un seguidor no identificado huye desnudo. Yo. 14, 51, 52. Sí, yo lo leo. Adelante. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Solamente aparece en el Evangelio de Marcos, gracias. Y por último, 16, 11, 13 y 14. Yo. Adelante. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no le creyeron. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 12 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Wow, ¿no? Me gusta verlo así, el listado de cómo, de lo que solamente Marcos tiene. También eso te da una temática del Evangelio y ese énfasis que quiere el evangelista mostrarnos, ¿no? El narrador. El énfasis sobre las fallas tan humanas y caídas de los discípulos serían un punto al cual Pedro y Marcos estarían muy sensibles, ¿estás de acuerdo? Porque ves la vida de Pedro y ves la vida de Marcos y pues ellos estaban sensibles, como que nos dan esa esperanza de ser transformados. Y curiosamente, pues Pedro aprendió a escuchar a Jesús porque no lo escuchaba, ni en la transfiguración. Fíjate, en la transfiguración, él está como, ay no, ¿qué hago? Y tuvo que venir Dios Padre y decir, este es mi hijo amado, a él oíd. Así como, a él escucha, Pedro. ¿Verdad? También este énfasis ha sido de gran aliento a creyentes en generaciones futuras. Pues sí, es cierto, para nosotros, los discípulos estaban tan llenos de faltas y caídas como nosotros. Y aún así Cristo los perdonó, continuó enseñándoles y les usó. Gracias a Dios. Bendito Dios, ¿no? Nosotros estamos llenos de faltas y caídas y aún así Cristo nos perdonó, nos perdona y nos perdonará y nos continúa enseñando y nos usa. Débiles que somos, incapaces en muchas veces, pero Dios en su gracia nos perdona, nos da fortaleza y nos da capacidad y nos usa. Y nosotros volteamos y vemos y decimos, ¿cómo nos puede usar sabiendo quiénes somos? Pero es ahí donde todo el poder de Dios se une a toda nuestra incapacidad, todo su poder y nuestra debilidad y aún nuestra falta de fe, no importa, porque Dios actúa haciéndonos tener fe. Dios continúa usando siervos débiles, queridas hermanas, e inútiles, queridas hermanas, como yo, por una simple razón. Es todo lo que Él tiene, es lo que tiene. Pero es ahí donde más se ve su poder. ¿Se acuerdan? Yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y todo Marcos te está mostrando cómo les está enseñando a ser pescadores de hombres. De ser pescadores a ser pescadores de hombres, lo que eso significa. Lo vamos a ver después, pero por lo pronto implica una transformación, implica algo totalmente distinto, ¿no? Y es como nuestra historia de vida,
¿verdad? En la vida cristiana estamos siendo transformadas continuamente. El domingo tuvimos una reunión presencial en la iglesia de Tlaxcala, una pequeña reunión protocolaria con un porcentaje de la iglesia. Y algo que decía Oscar a la entrada era, bueno, al inicio decía, bueno, ¿cómo hace 1 año y medio entrábamos por esa puerta y pasó 1 año y medio y estamos entrando? ¿Seremos iguales o fuimos transformados en ese año y medio? ¿Qué ha pasado que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, o seguimos siendo el mismo, o no hemos aprendido las lecciones que Dios nos ha enseñado? A mí me ayuda mucho, queridas hermanas, por lo mismo de que soy dura, olvidadiza y demás, escribir las lecciones que Dios me muestra, ¿no? Que esta pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, que no termina, ¿no? Las que hemos pasado por pérdidas, por enfermedad, quizás nos enfermamos nosotras o un pariente, un amigo, quizás perdimos a un pariente, queridos amigos, hermanos que se nos adelantaron, situaciones de trabajo, quizás perdimos el trabajo, nos redujeron el sueldo, diferentes situaciones. ¿Qué aprendimos? ¿Qué Dios nos enseñó? ¿Qué Dios nos transformó? ¿Qué verdad aprendimos? Escríbela. Escríbela. Es en el sufrimiento, queridas hermanas, es en el tiempo de crisis donde más tenemos la oportunidad de crecer y de que nuestra fe sea acrisolada. Que nuestra fe, dice 1 Pedro, sea acrisolada con las pruebas. No podemos ser iguales que como empezamos el año, el 2020, ¿no? Cuando todo esto empezó como por marzo. Debe de haber una transformación, más en un tiempo de crisis, de una prueba universal, bueno, no universal, general para toda la humanidad y para la iglesia, esta contingencia. ¿Qué aprendes? Escríbelo en tu diario devocional, escríbelo. Lo que a ti Dios te enseñó, que de qué escritura te aferraste, qué escritura tuviste como... por ejemplo, para mí, Santiago 4, de ustedes que dicen que van a hacer tal o cual cosa, y no saben que el día de mañana, bueno, eso es algo que para mí quedó muy grabado en este tiempo, ¿no? Dios diciendo, a ver, tú, o sea, no, ni del día de mañana, si vas a, nada sabes, o sea, todo, si Dios quiere y Dios lo permite, eso haremos, ¿no? Entonces, y lo escribo porque es algo que fue como que clavado en mi corazón en este tiempo. Igual, esas enseñanzas que Dios te está mostrando a través de este tiempo de crisis, que cada una lo vivimos distinto, que como lo sufrimos en nuestra vida, pero también como iglesia, como comunidad, cómo aprendiste quizás a ser consolada, pero a lo mejor a consolar, ¿no? No lo sé, son diferentes cosas que fuimos aprendiendo. Bueno, entonces, sigamos adelante, vamos a avanzar esta. Después veremos nuestro bosquejito. El tema del Evangelio de Marcos, tú lo podrás ir sacando, si también puedes tú sacarlo con las palabras que se repiten, pero bueno, este es un tema que me gustó, la obra y los discípulos del hijo y siervo sufriente. Entonces yo creo que enfoca como la visión de Jesús, ¿verdad? Su obra y de él, pero también de sus discípulos, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, en este estilo literario que nos preguntamos en las preguntas arqueológicas que nos faltó abordar, pues el estilo literario que maneja Marcos, primero es un evangelio, ¿no? Primero es un evangelio. Un evangelio es un estilo literario. Y esta naturaleza literaria del evangelio, podemos decir, ¿será una biografía o no? ¿No? Porque parece biografía o no. ¿Por qué si es una biografía? ¿Qué nos hace ver que es una biografía? Que pareciera. Pues una biografía es una historia escrita de la vida de alguien. En ese sentido, pues puede ser una biografía. Lucas 1:1
usa el término diégesis, una historia vista o investigada. Lucas 1:1, fíjate lo que dice. Es muy bueno para esto que estamos viendo de los evangelios, ver el primer versículo de cada evangelio, excepto en Juan, nos dice, pero dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pero la primera es, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Lucas, hablando en orden, pues es el evangelio más cronológico, ¿no? Y usa este término para una historia vista o investigada. Entonces podría decirse que sí. Y Mateo, en Mateo 1:1, identifica su obra como un libro, biblión. A ver, eso en Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Le dice libro, ¿no? Entonces, por eso son las, digamos, características que podrían dar un tinte de biografía al estilo literario evangelio. Pero ¿por qué no es una biografía? Porque ninguno de los evangelios intenta proveer un relato completo de la vida de Cristo. Por eso es que no es una biografía, es muy particular, porque son realmente 3 años en la vida de alguien y ciertos eventos. Tan es así que Juan 20, 30, 31 dice, muchas otras cosas se escribieron acerca de Jesús, pero estas se han escrito para que tengan fe en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida, ¿se acuerdan? O sea, cada evangelio tiene un propósito. Entonces, a veces un evangelio está organizado temáticamente en vez de cronológicamente. Lucas está organizado cronológicamente, pero, por ejemplo, Mateo es totalmente temático. Pone una narrativa, sermón, narrativa, sermón. Son 5 sermones intercalados con 5 narrativas, ¿no? Y te lo va diciendo el autor. Entonces, en ese sentido, pues no es una biografía. Y todos los evangelios tienen un propósito esencial más allá de solo relatar la historia interesante de un individuo histórico y significativo. O sea, no tiene que, va más allá de eso, tiene un propósito. Cada uno de ellos, como hemos visto, una visión. ¿En qué sentido digo esto? Marcos ya vimos que ve a Jesús como el siervo sufriente. Mateo como el rey, Mesías que habría de venir. Juan como el Hijo de Dios, ¿no? Lucas como el Hijo del Hombre. Todos tienen un propósito teológico importante y mostrar a Jesús con una visión muy particular. Entonces, porque su tema es único, los evangelios son de un género literario únicamente bíblico. Es biográfico selectivo con un fin teológico distintivo. Esto está puesto en la diapositiva para que ustedes lo puedan checar, porque su tema es único. Los evangelios son de un género literario únicamente bíblico, biográfico, selectivo, con un fin teológico distintivo. Entonces tienen todo su propósito y ese es el género literario que estamos leyendo. En general, de afuera hacia adentro, el evangelio está en el Nuevo Testamento. El evangelio, como habíamos dicho, es la introducción a la obra y persona de Jesucristo, ¿no? Y el evangelio es un biográfico selectivo con un fin teológico distintivo. ¿Sale? Entonces, estamos viendo en Marcos un biográfico selectivo, una parte de su biografía con un fin teológico distintivo. Ya vimos que presenta como Hijo de Dios y como siervo sufriente. Nos va ayudando mucho, ¿no? Y su tema ya lo estamos viendo. En esta misma tónica, bueno, ya esto en general es el Evangelio.
vemos narrativa histórica dentro del Evangelio, ese es otro estilo literario, ¿no? Esta narrativa histórica pues usa el lenguaje para proveer un recuento real de los hechos, de los eventos. Tiene la intención de que sea tomado en sentido literal. ¿Por qué es importante ver qué es narrativa histórica? Porque esto nos protege de leer los libros de este género, o sea, estas partes narrativas históricas que tiene el Evangelio, con un puro mito o alegoría. Ah, era una alegoría eso de que caminó encima del agua. No, esto es una narrativa histórica, está narrando un hecho histórico que sucedió. Eso es importante. No es una fábula, ¿no? Como podría, eso es importante, por eso identificar que hay narrativa histórica dentro del Evangelio, ¿no? Y ustedes la van viendo, esto es una narrativa, esto es un discurso, ¿no? Van viendo, van descubriendo en el Evangelio. Y también uno de los recursos que se utiliza constantemente en los Evangelios y que utilizó Jesús para la enseñanza, pues fue la parábola, ¿no? ¿Qué es una parábola, queridas hermanas? Una parábola es una simple metáfora o símil transmitida en forma de historia. Es, en primer lugar, una comparación. No dejemos de ver, siempre que veamos una parábola, entender que en primer lugar es una comparación. Nos está comparando una historia con una realidad o con una enseñanza espiritual. Hay una comparación. Por eso que hay que identificar, eso es muy importante. ¿Es una metáfora o un símil? Y lo identificas, ¿por qué decimos que un símil? Con la palabra como, ¿no? El reino de los cielos es como. A ese como me está comparando. El reino de los cielos con una historia. Ok. Eso es importante. Esta parábola, este recurso, lo utiliza el Evangelio. Lo utiliza Jesús, ¿no? Como maestro, lo utiliza él. Y bueno, en el Antiguo Testamento ya habían parábolas, ¿verdad? Ya había este tipo de enseñanzas también. Pero, ahorita vamos a ver, como decíamos, es una comparación. El reino de los cielos es semejante a, en algunas versiones, o es como. Este semejante a, este como, nos está diciendo que es una comparación. La parábola es una forma literaria básica con un propósito muy específico. Hacer una analogía enfocada a través de una interesante historia o descripción vívida. Las historias nos encantan, ¿no? Entendemos de esta manera. Jesús contaba estas historias, estas parábolas vívidas, que se quedaban. Acuérdate que todo esto era oral, ¿verdad? Todo esto era platicadito, ¿no? Entonces quedaba esta imagen de esta historia en tu mente, y era de un impacto para esta enseñanza, para esta transmisión de esta enseñanza, que es muy importante. Debemos de tener en cuenta esto que les estoy diciendo, esto de que tiene un propósito específico, para no tratar de buscar simbolismos complejos o varias interpretaciones o enseñanzas recónditas o muy rebuscadas en los detalles periféricos de las parábolas. Eso significa alegorizar, interpretar algo por medio de símbolos. No. Tiene un propósito específico y una enseñanza principal que hay que buscar, ¿no? No, pues significa esto y también la semillita, no, por ejemplo, la piedra, pues depende de qué tipo de piedra, no, es la enseñanza principal, ahorita lo vamos a ver. La palabra parábola se transcribe de un vocablo griego que habla literalmente, de una cosa que se pone al lado de otra con el fin de señalar la semejanza o de hacer una importante asociación entre las dos cosas. De ahí, de este significado en griego, pues otra vez nos remite a lo que es una comparación. Pone de un lado comparado con el otro, ¿verdad? Para
ver la asociación entre las dos cosas o la semejanza o la cosa importante. Seguramente te encontraste con la parábola ahí del sembrador, que es con la que empieza en este primer discurso que tiene Jesús en Marcos 4, ¿verdad? Y pues recordemos que ahí en Marcos 4, del 14 al 20, Jesús empezó a usar parábolas en su ministerio público. Se apartó a solas con los discípulos y cuidadosamente les explicó la parábola del sembrador. Por eso es tan importante ese primer Marcos 4, porque nos está explicando, mira, de parte del que dijo la parábola, nos está explicando la parábola. Y yo creo que nos está explicando también cómo interpretarlas, ¿no? Así como yo les estoy diciendo, así lo van a hacer. ¿Cuál es la importancia de que Jesús usara historias como medios para enseñar? ¿Cuál es la importancia? Número 1, para ilustrar la verdad a quienes estaban dispuestos a recibirla. Pero número 2, yo creo que lo descubriste por ahí, para encubrir la verdad de aquellos que de todos modos la odiaban. Y aquí, para los incrédulos, tiene que ver con creer y no creer. Impresionante, ¿no? Yo no sé si te detuviste, te tienes que detener. Yo ahí no me detenía, pero fue de las primeras, te tienes que detener. Marcos 4, del 11 al 12. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, a sus discípulos, a los que creían. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¡Wow! ¡Wow! Jesús está explicando las parábolas. Jesús está diciendo que tiene un sentido. Ilustran la verdad, definitivamente ilustran la verdad, a los que estaban dispuestos a recibirla. Pero también para el incrédulo, ¿verdad? No van a ver la verdad. Tiene que ver con incredulidad. Por eso te decía que Marcos te pone fe, incredulidad, fe, dureza de corazón, incredulidad. No sé si lo ves. O sea, poco a poco está así, lo va mostrando Marcos. Aquí lo vemos. Esta parábola tenía un significado objetivo, claro, simple, único y sencillo. No, te digo, no es algo rebuscado. Tan es así que la explicación de Jesús es súper sencilla y muy profunda. Y mientras Jesús se los explicaba, les indicó que todas las parábolas se podían entender por medio de un método parecido de interpretación, si te das cuenta. Por eso, Marcos es el único que dice, lo veíamos, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Porque ellos le dicen, explícanos, ¿qué quisiste decir? A ver, se los voy a explicar, ¿verdad? Pero haz esta pregunta antes de comenzar a explicar. ¿No entienden? ¿Cómo van a entender los demás? Haciendo hincapié en que, bueno, les voy a explicar esto para que, entendiendo esta, puedan entender las demás, con este mismo método. En Mateo 13:16, que habla acerca de la parábola del sembrador también, porque es esta parábola del sembrador la hablan los 3 evangelios sinópticos, dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¡Guau! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha es el creer! ¡Qué dicha al ver, tener esos ojos espirituales y ver y escuchar las verdades espirituales! Jesús dice, eres dichoso. Jesús dice, bienaventurada, bienaventurado. Jesús, queridas hermanas, claramente indicó que las parábolas contenían verdad espiritual y eterna
que alguien puede de veras ver, oír y conocer con ojos y oídos espirituales. O sea, tienen esta verdad y podemos verla. Cuando no la podemos ver, tiene que ver con dureza y con incredulidad. Por eso, rogamos a Dios ver, ¿no? Y rogamos a Dios oír. Mateo 13, 34 y 35 resume en términos muy simples esta perspectiva adecuada sobre las parábolas y su valor verdadero. Fíjate lo que dice. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Aquí está explicando Jesús, ¿no? Este sentido adecuado de las parábolas. Él estaba citando el Salmo 78, 2, y acuérdense que esos son los salmos de Asaf, que describía el propósito principal de las parábolas como medio de revelación. El único contexto en el que las parábolas esconden adrede la verdad o la envuelven en misterio está en la incredulidad. No es que sea, ay, la parábola oculta una verdad, una verdad oculta, misteriosa, no, solamente para el incrédulo. Eso es muy importante. El único, bueno, lo que les decía, una buena regla para explicar cualquier parábola es mantener el enfoque en la enseñanza principal. En oración, decir, Dios, quiero buscar, encontrar la enseñanza principal. No la que yo quiero, no una alegoría, no, la enseñanza principal. Ay, mi papá. Entonces, nos ayudó en el estilo literario, pues ya vimos, ¿no? De afuera para adentro, el evangelio, la narrativa histórica, se utilizan parábolas, ¿no? Es importante, todo eso tiene que ver con el estilo literario que vas encontrando y tú irás encontrando de demás. Entonces, esto nos ayuda. Y, entonces, rápidamente vamos a ver en ello, cambiar la... Aquí está. Entonces aquí tenemos el texto, que es la parábola del sembrador, ¿no? Y cómo es importante, a partir del capítulo 4 de Marcos, aquí es donde podemos ver un discurso, un pequeño discurso de Jesús, ¿verdad? Antes era, pues, platicar, ¿qué hubo antes? Que se encontró a los discípulos, que sacó demonios por ahí, muchas actividades, ¿verdad? Aquí 4 empieza. Y mira cómo comienza. Vamos a hacer un pequeño, un recorrido rápido. Comenzó Jesús a enseñar, estoy subrayando estas palabras que se repiten, que nos van a ayudar a clarificar pues el significado. Comenzó Jesús de nuevo a enseñar junto al mar. De nuevo, ¿qué significa? Ok, de nuevo junto al mar, pues es que ya antes había enseñado, ¿no? Igual al lado del mar, ¿se acuerdan? Entonces, ahí es donde lo dice en Marcos 2:13 y en Marcos 3:7. Ahí enseñaba también junto al mar. Por eso dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo. Ok, el autor nos está diciendo, enseñar a una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba a la orilla. Ok, ¿a quién estaba aquí? A la multitud. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Esta es una herramienta, es una forma, así como las preguntas es una forma, las parábolas es otra. Y les decía en sus enseñanzas, y aquí estaba lo que decían por aquí, Nancy. Pongan atención en algunas versiones. Versículo 3, escuchen. En otras dicen, oíd.
¿no? Entonces, pon ahí tu apunte de tu Biblia para que la veas. El sembrador salió a sembrar y empieza a escribir palabras de Jesús en rojo y añadió, al terminar la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, fíjate cómo es importante subrayar, escuchen, el que tiene oídos para oír, que oiga, y empieza la explicación. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, en plural. Y entonces comienza, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera recibirán todo en parábolas. ¿Para qué? Tiene la razón, lo que vimos, viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. Aquí puse en letra grande las preguntas, ¿no? También le dijo, no entienden esta parábola, ¿cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador, sí, y empieza la explicación. Antes de la explicación, nuestro querido, amado Señor y nuestro Maestro, lanza una pregunta inductiva, una pregunta que nos hace pensar, ok, necesito poner atención en comprender las parábolas. O sea, esta enseñanza principal, ¿qué quiere enseñarme? Es una comparación. ¿Qué quiere comparar? El sembrador siembra la palabra. Lo primero que nos dice es que la palabra es la semilla. Esta comparación, compara la semilla con la palabra. Ah, ya, ahí empezó. Él ya detectó, nos enseña esa enseñanza principal. Y la palabra se va a empezar a repetir, ¿no? La palabra, la palabra, la palabra. Estos son aquellos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, otra vez la oyen, al instante viene Satanás y se lleva, ¿qué? La palabra. ¿Ok? Entonces, palabra y oír. De igual manera, estos son en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero te va a dar siempre la idea de un contraste. Pero es el contraste de lo anterior. Lo reciben con gozo, suena muy bonito, pero hay un problema. ¿No? ¿De acuerdo que íbamos a buscar cosas que se enfatizan y cosas contrastadas o cosas que son diferentes? No tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es aflicción y persecución, pero por causa de la palabra, qué interesante. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan, ¿qué? La palabra. La palabra puede ser ahogada, queridas hermanas. La palabra puede ser ahogada. La palabra puede ser quitada, ¿verdad? Qué impresionante. Y otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos 30, otros 70 y otros 101. ¡Wow! Si tú te das cuenta, subrayando, ¿qué nos ayuda? En este sentido, ahorita ya pasamos, subrayamos las palabras, pues en general en el libro. Ahorita lo estamos viendo en un capítulo, en un párrafo, ¿no? Los primeros versículos de un párrafo. Y nos está arrojando el tema. Si te das cuenta, esta parábola, si podríamos decir, es una palabra acerca de oír. ¿Cómo escuchamos la palabra? Son 4 maneras de escuchar la palabra, ¿te das cuenta? ¿Por qué me doy cuenta de eso? La oyen, oír la palabra. Cada tierra es una forma de escuchar la palabra. No es una forma de predicar la palabra, sino de cómo la escuchamos. Del sembrador nada más dicen, él sembró la semilla. Nada más. Pero lo que le hace la diferencia es el receptor. Cómo escucha. ¿No? Y cómo escucha, también vamos a ver que tiene que ver con fe. Pero bueno, aquí la palabra tiene que ver con escuchar. Hay 4 maneras de escuchar, ¿te das cuenta? La primera es, oyen la palabra
pero Satanás se lleva lo sembrado, la oyen. La segunda, oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no hay raíz profunda. Es una manera. La cuarta, han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esa es otra forma de escuchar. Y los que escuchan, la aceptan y dan fruto, es otra forma de escuchar. En ese contexto, versículo 21, viene luego, Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para poner el candelero? Esta pregunta va relacionada con todavía la enseñanza de la parábola. Eso es muy importante. Porque nos da razón. Este es un pequeño recorrido, no vamos a profundizar. Y dice versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Otra vez el oír, ¿te das cuenta? Son 2 veces que él dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que hay oídos físicos, lo que estamos escuchando, palabras, pero hay oídos espirituales, una enseñanza espiritual, ¿no? ¿Qué decíamos de la parábola? Es una comparación entre una historia con una verdad espiritual. Entonces hay que escuchar la historia, pero para encontrar esa verdad espiritual. Además les decía, cuídense de lo que oigan, ¿no? En Lucas, ahorita les digo qué escritura, nos remite a la parábola, Lucas 8:18, ahí dice, ten cuidado cómo escuchas. ¿No? Entonces esta parábola tiene que ver con escuchar. Tenemos que tener cuidado cómo escuchamos. Por eso aquí, cuídense de lo que oigan. Con la medida que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. ¿Se acuerdan que nuestra hermana nos hablaba de la NTV? ¿Cómo lo traduce este versículo 24? La NTV traduce al 24. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Por eso decía ella, dice muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que están interpretando. Y sí tiene que ver esta medida que ustedes en el sentido de escuchar. Sí tiene que ver. Ustedes ahí lo observarán y lo comentamos más adelante, pero para que lo vean. Qué interesante, ¿no? Porque al que tiene se le dará más. ¿En qué sentido? En el de escuchar, en el dar de la palabra. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y hasta ahí termina en cuanto a la parábola del sembrador. Sigue con otras más que, bueno, no las vamos a tomar ahorita, nada más quise dar un recorrido. ¿Cómo el estudiarlo así con las palabras que se repiten, nada más como un ejercicio de observación, te ayuda a ver, salta el tema de la parábola? Pues es de escuchar, tiene que ver cómo escuchamos. Y fue importante abordarla sin decir, es la parábola del sembrador, la que siempre hemos visto, a ver, la de las charlas bíblicas. No. Esto es una joya. Aquí vas a ver, te está explicando Jesús mismo cómo vas a aprender a interpretar las demás parábolas. ¿Te das cuenta? Y resulta que yo no hubiera pensado que se trata de una parábola de escuchar, de oír la palabra. Hay 4 maneras de escuchar la palabra. Entonces, tiene que ver con eso y entonces, ok, luego ya viene la aplicación en el sentido de cómo escucho yo la palabra de Dios. ¿Cómo me preparo para escuchar la palabra de Dios? ¿No? ¿Cómo la escucho? En las mañanas cuando estoy leyendo mi Biblia, la estoy escuchando. ¿Cómo me preparo para escuchar? De verdad, tener oídos que escuchen. Cuando voy al sermón del domingo, cuando me conecto para escuchar el sermón, mi clase del miércoles, mi clase del domingo, ¿cómo me preparo en el corazón para escuchar la palabra? Para tener oídos que escuchen, ¿no?
es importante. ¿Para qué? Para que no sea que la reciba con gozo y no tenga suficiente raíz, no sea que Satanás, por la dureza del corazón, cada que veamos dureza, por la incredulidad del corazón, se arrebate. Es escuchar con fe, escuchar con ese anhelo de ver y de oír las verdades espirituales. Entonces, wow, la palabra del sembrador es algo hermoso, es contundente y es una verdad simple, sencilla, profunda, que Cristo nos está enseñando. Y curiosamente, después de que termine estas parábolas, por el tiempo ya no vamos a seguir con ello, que empieza capítulo 5, ahora sí que el laboratorio de la fe, se van a los milagros, a todo lo que tiene que ver con fe, ¿verdad? Y la barca, pues ahí empieza lo de la fe, y eso lo vamos a ver después, pero vienen 4 milagros seguidos que tienen que ver con fe. Como decía por ahí Nancy, híjole, pues una se acercaba, los discípulos pues se durmieron y tenían miedo, y aún cuando Jesús todo eso hizo, todavía tenían miedo, ¿no? A ver, ¿cómo responden con fe? Es la prueba después de esa enseñanza. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver después, pero yo creo que ustedes lo observaron y tiene que ver con eso. Después del discurso viene, curiosamente, Marcos nos pone estos 4 milagros y 4 formas de responder con fe. Entonces, ¿cómo es importante, verdad? Ver el estilo literario, ver los recursos que Dios utiliza. La Biblia, Dios se revela con diferentes estilos literarios, con diferentes recursos, y Jesús oralmente también con la enseñanza, con las preguntas, con las parábolas, con estas enseñanzas, con historias. ¿Para qué? Para dar enseñanzas espirituales. Eso es muy importante. Entonces, pues abramos nuestros micrófonos y vamos a terminar con una oración. ¿Les parece? Señor y Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias por tu amor, te damos tantas gracias por tu perdón, por tu misericordia. Así es, Señor. Por todo lo que nos has enseñado en este tiempo, Señor, en este tiempo de crisis mundial, en este tiempo difícil de no poder vernos, este tiempo de muchas pérdidas, de enfermedad, Dios, de diferentes situaciones que hacen ver la vulnerabilidad de la vida, la fragilidad de la vida, pero también las cosas verdaderamente importantes, lo que en realidad es trascendente, Señor. Gracias porque hemos sentido tu consuelo, tu fuerza, tu acompañamiento. Señor, gracias porque hemos podido conocerte más en la debilidad, en la incapacidad, Padre. Hemos conocido más de tu gracia. Nos has regalado mucha gracia cada día para vivir, Señor, y te damos gracias. Gracias por el Evangelio de Marcos, Padre. Gracias porque la manera en que nos enseñas a través de preguntas, a través de parábolas, a través de Jesús. Nadie ha visto jamás a ti, Señor, pero Cristo es quien nos ha dado a conocer a ti, Padre. Gracias porque podemos conocerte plenamente en Cristo, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por lo que mis hermanas están aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, que tú nos revelas al estudiar Marcos. Gracias, Señor. Gracias por el anhelo que tienen de conocerte. Gracias por su fe. Gracias porque nos tienes paciencia, nos enseñas con paciencia, aún diciéndonos hasta cuándo hay paciencia y amor, Padre, porque eres tú, Señor, quien
va formando a Cristo en nuestros corazones, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por usarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por levantarnos. Gracias por la vida tan fantástica, tan hermosa, tan plena que nos has dado, que es conocerte, Señor. Gracias, Señor, y oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues tenemos unos minutitos y no sé si alguien más de alguna